tenemos la presencia del doctor José Antonio Virgües Soto, colega boliviano, quien es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Es especialista en medicina crítica obstétrica, además jefe del servicio de apoyo crítico del Hospital del Norte y director del Comité de Obstetricia Crítica del FEPIMPI, gestión 2017-2020. El doctor Virgües tratará el tema de COVID-19 en obstetricia crítica, la experiencia en América Latina. Doctor Virgües, buenas tardes, puede usted iniciar su exposición. Yo soy el doctor Antonio Virgües Soto, con la alta especialidad en medicina crítica en obstetricia, medicina crítica y terapia intensiva, una maestría en bioética, miembro de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología y vicedirector actualmente del Departamento de Medicina Crítica de la Asociación Latinoamericana de Toros. Es un placer estar aquí con ustedes acompañándoles en este evento de obstetricia crítica tan importante y agradecer pues a Critical Obstetric Maternal and Perinatal Peruvian Group por esta invitación internacional. Voy a comenzar con el tema acerca de COVID-19 en obstetricia crítica, experiencia en Latinoamérica. Para mí es un placer pues mostrarles mis ciudades. Para muchos de ustedes que tal vez no las conozcan, pues yo vivo en la ciudad de La Paz, pero trabajo en la ciudad del Alto. Esta es la ciudad de La Paz, con una espectacular panorámica. Así es durante la noche, realmente ha sido elegida como una de las ciudades maravilla ya hace un par de años. Tienen ahí nuestro guardián nevado, que es el Illimani, que significa águila dorada en Aymara, que es el dialecto de las personas indígenas de aquí. Y mencionarles pues que tenemos actualmente el sistema de transporte del teleférico, el cual nos permite llegar entre la ciudad de La Paz hasta la ciudad del Alto en 5 minutos. Anteriormente esto nos tardaba pues 30 minutos. Obviamente pues ha cortado las distancias y de por sí es muy turístico. Les invito a que puedan visitarlo. Prácticamente es el teleférico más grande y más largo del mundo. Aparte de la meseta que ustedes observan es la ciudad de El Alto. El Alto se encuentra a 4.150 metros sobre el nivel del mar, a comparación de la ciudad de La Paz, que se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Esto se define como muy alta altitud, como vamos a ver un poco más adelante. Este es el Hospital del Norte, cuando estaba por inaugurarse, y detrás ustedes ven pues el Huayna Potosí, que significa Joven Potosí en Aymara. Es un nevado que tiene el pico a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Fue el 24 de abril del 2015, acabamos de cumplir 7 años de funcionamiento de nuestra terapia intensiva, y ustedes pueden ver que el desarrollo ha sido, pues yo creo que no a pasos, sino ha sido a salto. Esta es una hermosa panorámica de cómo el teleférico pasa por encima del patio del hospital. Este es el doctor Urquieta con su servidor, atendiendo a la primera paciente justamente en obstétrica con taquicardia supraventricular y embarazo. Como ustedes saben, hay pacientes que incluso estructuralmente normal, al encontrarse el corazón, pueden presentar taquicardia supraventricular por la hipervolemia propia entre las semanas 27 a 32. La paciente manejada muy bien, poco a poco fuimos atendiendo casos más complejos, realizando pues terapia renal continua lenta, 18 horas, 24 horas, de pacientes que se benefician de esta terapia, por ejemplo con choque séptico. En el caso de la paciente fue una pilonefritis, evidentemente que desarrolló un choque séptico, y para proteger la hemodinamia, para no inducir mayor hipotensión y perfusiones, que se utilizó este equipo con un resultado exitoso. También programamos a los pacientes, ya hace más de 5 años, desde que abrimos la terapia intensiva, programamos a nuestros pacientes que cursan con distrés respiratorio agudo severo. Ahí tienen a la paciente totalmente recuperada, muy feliz ella igual que todos nosotros. De igual manera, pues cada vez, como les decía, tenemos pacientes más complejos, llegan a la traqueostomía, necesitan nutrición parenteral, pacientes con estancia prolongada, pero que igual tienen una evolución favorable en la mayoría de ocasiones. Esta es mi unidad de terapia intensiva, generalmente tenemos 6 a 8 unidades, e incluso ya formamos recursos humanos. Él es el primer médico intensivista formado en nuestra unidad, recibiendo un premio de la Sociedad de Terapia Intensiva, justamente por un caso clínico descrito en nuestra unidad. Hablando ya del COVID-19, fue el 25 de marzo del 2020 que nuestro hospital fue designado como centro de referencia departamental. Recibimos casos de la Seguridad Social, de varias cajas, de varios seguros, al igual que del sector público, que es el más importante en Bolivia, con el 70% de la población atendida.
Fue impresionante para nosotros el poder atender estos casos, como veíamos desde China, de Italia, España, que fueron los países inicialmente golpeados por la pandemia, nos enviaban por redes sociales, algunos amigos igual nos enviaban estas imágenes del vidrio esmerilado tan extenso que comprometía estos pulmones. Y esta es la primera tomografía del paciente que nosotros vimos, como ustedes pueden ver, pues con los pulmones de igual manera extensamente comprometidos. No tuvimos, como yo digo, otra opción más que ponernos el casco y comenzar la atención con lo que teníamos a mano, pues elaborando nuestras propias bolsas, equipos de protección personal. Aquí tienen a su servidor entrando a ver al primer paciente que atendimos, que también ya lo coronamos, ¿no? Esta es mi terapia intensiva ya en época de COVID, ya con todo lavable, incluso cambiamos las puertas de madera por todo de vidrio, y tuvimos pacientes con muy buena evolución, como el que se encuentra en la diapositiva. Vean ustedes la saturación de 90%, que en nuestro medio es suficiente. De 89 para arriba es suficiente para tener una evolución favorable, obviamente diferente al 95, 94, 97, que se busca de objetivos muchas veces a nivel del mar. Una paciente con COVID-19 coronado. Y también tuvimos la oportunidad de innovar, de poder en nuestro medio utilizar estas máscaras de ventilación mecánica no invasiva, la full face, para evitar la intubación endotraqueal en muchos pacientes. Creemos que hemos tenido una experiencia importante, ya que en muchos casos estos pacientes no requirieron la intubación y evidentemente pues la estancia hospitalaria fue mucho menor, la estancia en terapia intensiva y la sobrevida también. Yo recuerdo con mucho cariño uno de estos casos, que justamente era del papá de un residente de Cosmil que estaba rotando en nuestro hospital, quien saturaba 84, 83, pero no tenía dificultad para respirar. Y el residente me preguntaba, ¿no lo van a intubar a mi papá? ¿Está desaturado? Bueno, no tenía dificultad para respirar, estaba completamente consciente, colaborador y manteniendo estas cifras de saturación fue suficiente. Poco a poco, durante 5 días de ventilación no invasiva, fue mejorando la saturación, 87, 89, fuimos retirando, cambiando por la máscara de alto flujo y está actualmente disfrutando de su familia el paciente. Algo que destacar en nuestro medio y que destacar en Latinoamérica, tenemos muchos países que compartimos la altitud. Mencionar en primer lugar la diferencia de altitud y altura. Altitud hace referencia a la diferencia entre el nivel del mar con algún objeto, por ejemplo un avión. Para ser más propios, esto significa altitud. La altitud es la diferencia del nivel del mar con alguna referencia. Como les decía, los aviones viajan a cierta altitud, no a cierta altura. De igual manera, las ciudades se encuentran a cierta altitud, no a cierta altura. Altura se refiere a la diferencia del piso del suelo con algún punto específico. Por ejemplo, mi altura es 1,74, ¿verdad? La altura de un edificio puede ser 300 metros. No confundir entonces altura, y para fines médicos es mejor utilizar el término de altitud. En ese sentido, a nivel del mar sabemos que existen 760 milímetros de mercurio, que restando lo que es la presión de vapor de agua, o sea, la presión de esa cantidad de agua que se evapora en vías respiratorias, que es 47 milímetros de mercurio, pues tenemos una presión efectiva de 713 milímetros de mercurio. A partir de esta calculamos el 21% que corresponde a la presión inspiratoria de oxígeno. Nótese que no estoy hablando de la fracción inspiratoria de oxígeno, o fracción inspirada de oxígeno, que es 21% o 0.21, ya sea en la punta del Himalaya, así como en Cancún, en Miami. En ese sentido, pues a comparación del nivel de la altitud de 4.150 metros sobre el nivel del mar, solo tenemos una presión barométrica de 453, que restando la presión de vapor de agua, tenemos como resultado pues una presión efectiva de 406 milímetros de mercurio, lo cual nos da la denominación de hipoxia barométrica o hipobaria. Noten ustedes la diferencia de la presión inspiratoria de oxígeno de 85 milímetros de mercurio a comparación de los 150 a nivel del mar. O sea, en la ciudad del Alto nosotros trabajamos, vivimos, funcionamos con 57% de la presión inspiratoria a comparación del nivel de la costa. Esto es importante, como les decía, porque en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, tenemos mucha población que vive a niveles de mucha altitud. Entonces, evidentemente, hemos realizado nuestra propia guía, ajustando según la fórmula que aparece en el artículo de llama de la definición de Berlín, y para nosotros, distrés leve no es menor a 300, es menor a 180. Distrés moderado no es menor a 200, es menor a 120. Y distrés grave no es menor a 100, sino menor a 60. Vean ustedes la gran diferencia que existe, porque si sacamos la relación, todos aquí en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto nos encontramos con 280 de PAF.
según esta definición a nivel de la costa, todos estaríamos disfrazados leves de por vida, y no es así la realidad, ¿verdad? Esa es la importancia de tener estos valores ajustados a la realidad de cada ciudad en Latinoamérica. Por ejemplo, Bogotá está a 2.600, Huaraz está a 3.100, pues lógicamente hay que llevar a cabo estos ajustes. Y ni que mencionar Cerro de Pasco, ¿no?, que se encuentra incluso un poco más alto. En ese sentido, pues, lo mejor es realizar guías, evidentemente para el manejo de la COVID-19. Tuvimos la oportunidad de participar justamente en esta guía de diagnóstico y tratamiento para COVID-19 en unidades de terapia intensiva, así como seguir importantes guías internacionales como estas recomendaciones para el manejo invasivo y no invasivo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica por COVID-19. En terapia intensiva, en nuestro hospital, en líneas generales, tenemos una supervivencia más del 52%, y la edad obviamente es una variable independiente. Esto es importante para comparar lo que sucedió en Nueva York. En los primeros 5.700 casos en Nueva York, en una primera versión de este artículo, que seguramente han tenido la oportunidad de revisarlo, reportaban una mortalidad hasta el 88% en pacientes con ventilación mecánica invasiva, lo cual fue retrasado y lo corrigieron alrededor del 70%. De igual manera es una cifra muy alta, ¿no? Entonces, en nuestro hospital nos dimos la tarea de describir los residentes permanentes, vale decir, los que no se mueven en el último año, que no viajan por más de 2 semanas, tienen diferentes valores de gasometría arterial. Noten ustedes ese valor de pH de 7,43, el valor de PO2 de 58, menor de 60, que por sí es la definición de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica en la costa. No vivimos nosotros con insuficiencia respiratoria, ese es el valor normal. CO2 de 26, muy por debajo de los 30-40 descritos a nivel del mar, del CO2. Bicarbonato de 20, saturación de 91, hemoglobina de 16 y lactato de 1,82. Esto en personas adultas. Ahora, como estamos hablando de obstetricia crítica, evidentemente debemos tener los parámetros que corresponden a esta población. Acordémonos que la paciente obstétrica, por la progesterona, tiene una estimulación del centro respiratorio. Si también por el útero gestante, pues se ven comprimidos los pulmones y se respira de mayor forma. Está descrito que la paciente embarazada respira de mayor forma costal que abdominal, lo cual a su vez aumenta su volumen tidal y la frecuencia respiratoria, aumentando el volumen mínimo. Entonces vean ustedes que de por sí, pues el pH es de 7,45, ya es alcalótico. Esto es importante para las pacientes embarazadas que manejamos bajo ventilación mecánica en nuestro hospital. La PO2 de 65 saturan bien, tienen una buena oxemia de la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de dióxido de carbono corresponde a 24, noten ustedes, menor a los 26 que habíamos descrito en personas adultas no embarazadas. Bicarbonato de 20, saturación de 1,20, hemoglobina de 14, lactato de 1,32 y PAFI o índice de Kirby de 310. Entonces, hablando ya de obstetricia crítica, recordar estos artículos porque realmente hasta el momento yo no he escuchado de ninguna serie de casos o investigación a gran escala que reporte pues la transmisión vertical. ¿Qué me refiero con esto? A que todos los artículos más importantes reportan fragmentos virales en la placenta, en la biopsia de la placenta. Esto es lógico, porque la placenta es la barrera que va a evitar el paso del virus hacia el producto, hacia el feto. Obviamente va a haber el virus en placenta. ¿Cómo se define transmisión vertical? Si se encontraría el virus en órganos fetales o en vena umbilical, lo cual hasta el momento no ha sido demostrado. No existe transmisión vertical, obviamente dicha, en el COVID-19. Aquí les pongo este artículo, muy bueno, les invito a revisarlo, en el cual incluyen 61 casos confirmados por COVID-19 durante el embarazo. Entre marzo y junio de 2020, 88% cursan con enfermedad leve, 12% en estado grave o crítico. Esto es interesante. Factores de riesgo hispanos, raza negra, obesidad, edad materna avanzada, más de 35 años, comorbilidades como la hipertensión. Esto es sumamente interesante porque es algo que se repite en nuestro estudio. Hipercolesterolemia. Esto no es un objetivo de nuestro estudio, que lo voy a mostrar más adelante. No hubo ninguna muerte materna, obviamente esto en países adelantados, en Estados Unidos, y existió un óbito en 61 casos confirmados. Un producto murió. No se demostró la transmisión vertical tampoco en Estados Unidos con estudios de biopsia en todos los casos. Y como conclusiones obtienen los autores que generalmente el COVID-19 en el embarazo cursa con casos leves, con evolución similar, pero en los casos graves sobre todo afecta al neonato, afecta al
producto y puede producir la muerte del neonato, ¿no? En cuanto a mi hospital, vimos 6 casos en total. Esto es algo interesante porque vean ustedes el promedio de la edad es de 23.8 años, evidentemente son pacientes jóvenes. La causa de internación principal en 4 de estos 5 casos descritos es eclampsia, 5 convulsionaron, 3 de ellos recibieron vasodilatadores por una crisis hipertensiva, todos fueron diagnosticados por prueba rápida, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y 2 fueron ventilados. 2 necesitaron ventilación mecánica con los objetivos que ya les mostré anteriormente. Las plaquetas, vean ustedes todo, el promedio llega a 124.000, no se afectan de gran magnitud. Y otros datos, pues sí existe una isquemia hepática traducida en lo que es la hipertransaminasemia de 320 y de 268. Esto es importante por los fenómenos cardiovasculares que produce la preeclampsia. La preeclampsia no produce vasoespasmo, la preeclampsia produce una vasoconstricción intensa que se ve expresada en este sentido en el aumento de las transaminasas hepáticas y también en la eclampsia. Lo que sucede es una encefalopatía hipertensiva, sobre todo a nivel occipital, por el cambio de territorio vascular, que en caso de estar presente, de intensificarse, pues llega a las convulsiones eclámpticas, ¿no? En 2 pacientes fue necesario administrar nitroglicerina intravenoso por la disponibilidad en nuestro país. No tenemos esmorol, no tenemos la betalol, aún en todos los centros, y con la nitroglicerina podemos manejar la crisis hipertensiva. Ninguna de las 5 pacientes falleció, bueno, de las 6, y el ABGAR de los productos es bueno, ¿no? 6 al momento 0, 9 a los 5 minutos, 6, 9, 9, 9, 9, 9 y 8, 9. Todos los productos, todos los recién nacidos a las S de la PCR fueron negativos. No existe transmisión vertical como tal al producto. Incluso uno de los casos corresponde a una mujer haitiana que por la situación sociopolítica del país llegó al nuestro y se internó en el hospital con embarazo y COVID-19. Yo siempre quiero destacar el compromiso con la vida de todo el personal del Hospital del Norte. Me refiero a que fuimos el principal hospital que se abrió para recibir estos casos y jamás se cerraron las puertas, siempre se recibieron a las pacientes y fuimos los primeros de igual manera a realizar neurocirugías, hemodiálisis, cesáreas en pacientes positivas para COVID-19, ¿no? Entonces yo quiero destacar esta maravillosa labor que llevó a cabo mi hospital. Ya llegando al punto final de la charla, y a lo que más nos interesa para analizar nuestro artículo. Saben ustedes que es un poco difícil investigar en Latinoamérica por múltiples razones. Sin embargo, nos dimos la tarea de reclutar pacientes embarazadas. Entonces, ven ustedes todo el grupo de investigadores y los centros que participaron, destacando a su vez la gran predisposición y el compromiso del Instituto Nacional Materno Perinatal del INE con haber aportado el 42.5% de los pacientes. Fueron 40 pacientes. También se incluyeron pacientes de Colombia, del Camino Universitario Distrital, Hospital San Jorge, Hospital Universitario Fernando Moncaliano Perdomo, Hospital Regional Universitario, la Clínica San José de Cúcuta, quienes también aportaron con gran cantidad de los pacientes. Bolivia, aportamos nuestros 6 pacientes que les comenté, como Hospital del Norte, y Paraguay 2 pacientes, ¿no? Correspondiendo al 15 y al 5% respectivamente. Y esto es lo que quiero enfatizar, los hallazgos de la investigación. ¿Cómo se presentan las pacientes embarazadas con COVID-19? Vean ustedes el promedio de los signos vitales, la presión arterial media 96, la frecuencia cardíaca 95, respiratoria 21, un poco incrementado por el hecho de por sí del embarazo, la temperatura 36,7 en promedio, la frecuencia cardíaca total 142, la saturación 94.4. Pero debemos tomar en cuenta también altitud, ¿no? Fiebre es el signo y síntoma, bueno, el signo más importante, con 45% de las ocasiones. La tos no productiva o seca, 37.5% de las ocasiones se presentaron con este signo. Las mialgias, en un 30% con este síntoma. La dificultad respiratoria prácticamente al 22.5%, y esto es importante. Vamos a ver por qué. La mayoría, obviamente, se interna por insuficiencia respiratoria. También quiero destacar que la cefalea no es un síntoma que curse frecuentemente en las pacientes con COVID, ¿no? Vean ustedes el motivo de ingreso de las pacientes a las unidades de terapia intensiva, correspondiendo en el 35% a insuficiencia respiratoria aguda. Choque séptico 12.5, coagulopatía que justifique hemotransfusión 7.5,
falla renal con hemodiálisis 7.5 y falla renal sin diálisis 2.5. Bueno, estos son los motivos de ingreso a la unidad de terapia intensiva, destacando la insuficiencia respiratoria. Valores de laboratorio: hemoglobina media 12 por la anemia fisiológica del embarazo, leucocitos 11.000, no se olviden que durante el embarazo es normal encontrar cifras hasta 16.000, es normal. Linfocitos 2.161, plaquetas 216.000, creatinina 0.7. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué significa? Que no compromete los riñones la COVID-19 durante el embarazo, en términos sencillos. Procalcitonina 0.44, sí está un poco cerca del límite de 0.5 para definir o para sospechar de una infección, ¿verdad? Proteína C reactiva sí muy alta, 28.2, ferritina 284, fibrinógeno 485, recordando que durante el embarazo, como el cuerpo se prepara para el parto, aumenta el nivel de fibrinógeno, no es 200, sino 400. pH 736, PO2 83, CO2 32, bicarbonato 18, PAFI 222 en promedio. Dímero D aumentado entre 2 a 5 veces. 10 casos, el 25% se presentaron con dímero D aumentado en una importante magnitud relacionado a la cantidad de fibrinógeno. En cuanto a las pacientes intubadas, vale recordar que el 25% de estas 40 pacientes requirieron intubación. Eso es un porcentaje muy alto, es la cuarta parte. El volumen tidal al corriente programado 6.4 mililitros por kilogramo, frecuencia respiratoria programada 17, presión plató 27.5, está muy cerca del límite de 28, que se recomienda, este es el promedio. Presión media de la vía era 16.5, presión pico 29.9, presión positiva telespiratoria PIB 9.9. Iniciamos con una PIB moderada, driving pressure o presión de conducción 15.6, la compliance dinámica 37, son pulmones rígidos y también evidentemente tienen el efecto del útero gestante. Compliance estática 38 y fracción inspiratoria de oxígeno 56.9 en la programación inicial. Ya para terminar, yo quiero destacar, primero que nada, la mortalidad materna. ¿Cuántos fallecieron? 6 de los 40 casos, lo cual corresponde al 15%. Esto nosotros contrastamos con la literatura, ya que la pandemia de influenza del 2011-2012 reportó al grupo de embarazadas como un grupo de riesgo, porque la mortalidad es alta. De igual manera, por ejemplo, cuando hablamos del virus varicela zoster, si una paciente embarazada adquiere el virus por primera vez, se infecta con el virus de la varicela y desarrolla varicela durante el embarazo, puede producir, además de teratogenia en el primer trimestre, una sobreinfección bacteriana y neumonía bacteriana que complica y puede llevar hasta la muerte a la paciente. En resumen, lo principal, que el COVID-19 afecta como grupo vulnerable, es un grupo de riesgo el embarazo. También queremos destacar la mortalidad perinatal. En nuestro estudio murió un producto en los 40 embarazos, lo cual corresponde a 2.5. Es baja, pero evidentemente sería mejor cero, ¿no? La edad materna, 27 años. La comorbilidad más frecuentemente encontrada en estos pacientes, la hipertensión arterial sistémica, en 8%. Esto es súper interesante porque en las complicaciones asociadas destacan la preeclampsia, el acrónimo HELP y la hipertensión gestacional. Todas enfermedades cardiovasculares, complicaciones cardiovasculares. ¿Qué queremos decir con esto? Tomando en cuenta la fisiopatología y las puertas de entrada del SARS-CoV-2 o del COVID-19, pues sabemos que son los receptores para enzima convertidora de angiotensina tipo 2, lo cual significa que nuestra hipótesis de que la preeclampsia es una enfermedad cardiovascular, existe una cuña hemodinámica que es la placenta, que al retirarla mejora el cuadro, evidentemente se asocian a otras enfermedades cardiovasculares como el antecedente de hipertensión y la complicación que es la preeclampsia durante el embarazo. Es un hallazgo muy interesante en la esfera cardiovascular de la paciente embarazada. Solamente el 7.5% de ocasiones se utilizó lo que son los antivirales. En cierto momento el opinavir y ritonavir, luego avifavir y ya otros que existen como ahora el molnupiravir, ¿no? Lo cual expresa pues la preocupación de lo que es el aplicar estos fármacos en el embarazo, porque no se tiene aún mucha experiencia, ¿no? Mucha literatura aún no existe. La ventilación mecánica invasiva fue utilizada en el 25%, como les decía, de pacientes desde el ingreso, lo cual es alto. Las complicaciones ya las mencionamos, principalmente en la esfera cardiovascular. Y este es el primer estudio multicéntrico latinoamericano. Saben ustedes, como les decía, que es muy difícil estudiar en Latinoamérica por muchos factores. Sin embargo, yo quiero felicitar a mis colegas que participaron y que reclutaron pacientes para introducir en este estudio. Y no es el primero ni el último. Vamos a seguir expandiendo nuestra base de datos con el aval
el Departamento de Medicina Crítica de la con el Departamento de Obstetricia Crítica, el comité de expertos que conformamos en la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Los invito a poder participar con nosotros y compartir estas experiencias y datos, ¿no? La información para poder mejorar a partir de conocer la situación en la cual ingresan las pacientes de terapia intensiva con COVID-19, obviamente mejorar la evolución de las pacientes buscando estrategias. Eso es todo lo que yo tengo para compartirles. Realmente muchas gracias por su atención. El artículo está en internet, está en la revista Respirar de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Pueden ustedes revisarlo cuando gusten para tener mayor información. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico y mi celular para cuando ustedes quieran tomar contacto conmigo para cualquier duda, comentario o pregunta. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la brillante exposición del doctor José Antonio Virue Soto, quien trató el tema de COVID-19 en obstetricia crítica, experiencia en América Latina.